gracias. Bueno, Paco hay que llamarte, ¿no? Paco Cañizares, en Sedato, así que qué mejor manera que empezar una presentación del libro. Bueno, Abigail, aquí estamos. Aquí estamos. Buenas tardes. ¿Quién nos iba a decir? Bueno, yo soy Julio Comendador, para que no me conozcáis, tengo el placer de presentar este libro de Abigail Jareño. Tengo que saludar también a nuestros amigos de nuestros canales de YouTube particulares, La Psique de Beethoven, el canal de YouTube de Abigail, y Toledaneando, que es mi canal de YouTube, que además esto nos servirá también para un episodio. Así que, amigos de Toledaneando, este es un exterior en más, muy especial, por supuesto. Iba a empezar por la edad, porque como siempre decíamos que nos sacábamos 5 años, claro, tú como ya has cumplido, son 4, o sea, son 3 ahora. Tienes 30 y... 4. Sí, eran 4. Eran 3 y medio. 3 y medio eran. 3 y medio. Y ha pasado tiempo desde que nos conocemos, ¿eh? Sí. Bueno, ya Abigail la conocí con una guitarra española prácticamente, ¿no? Así como te vería. Y ya luego coincidíamos en nuestro Media Milagrosa, en nuestra parroquia, y han sido muchos años conociéndonos, y luego ya llegó el mundo universitario, Madrid, y nos aleja un poco, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, nos hemos vuelto a reencontrar. Sí. Te hacía ilusión presentar esto en Toledo también. Porque ahí lo presentaste en Madrid, dijiste, este libro lo tengo que presentar primero en Madrid, pero... Claro, vamos a ver, yo lo tengo que presentar en Madrid, que es donde vivo, ¿no? Es donde me están cuidando desde hace muchos años, pero esta es mi casa, Toledo es mi tierra, entonces aquí tenía que venir lo antes posible. Qué bien. Bueno, la formalidad del principio la resumo muy rápido porque ya conocéis a Abigail, es doctora cum laude en psicología, ¿sí? En la Universidad de San Pablo CEU, donde ahí estás también con tu vena. ¿Sabías que ibas a acabar dando clase? ¿O... No tenía ni idea. Qué curioso. Ni idea. Yo quería estudiar psicología porque me interesaba la psique, me interesaba entender al ser humano, por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos a veces tan iguales y otras veces tan distintos. Pero para nada pensé que acabaría enseñando eso, de hecho. Sí, a lo mejor también un poco por las circunstancias de estas crisis que han venido y tal, o enseguida... Es que era muy buena alumna, ¿eh? Era muy buena alumna, a mí me dieron una beca para colaborar, de hecho, en el departamento cuando estaba, de hecho, todavía como alumna, ¿no? Sí. Y me empezó a picar el gusanillo, me gustaba eso de dar clase de allá para cuándo, y pues ya me había licenciado y me llamaron los profesores diciendo, oye, hay un huequito, si quieres... Es buen momento, y ahí empezó esa carrera académica. En eso somos iguales, ¿eh? Mi carrera mucho más técnica, pero me pasó que al final también hay la crisis esta económica, los ingenieros no están para hacer carreteras, y acabé en un centro de investigación con la tesis, pero claro, este libro que venimos a presentar hoy, que lo tenemos, Ludwig van Beethoven, Humor, Genio y Corazón, que ahora hablemos muchas cosas, es fruto de una tesis, pero no es la tesis. Claro, es fruto de la tesis, o sea, mi tesis doctoral fue una psicobiografía sobre este compositor. He de decir, de hecho, que además estas cosas creo que está bien comentarlas porque no pasa nada, ¿no? Yo empecé otra tesis, me marché a Australia, estuve unos meses en Australia y cuando volví dije, esto no me motiva lo suficiente, tengo que empezar otra vez. Qué curioso. Sí. Lo tuviste, claro. Todo esto, ¿tu tutor cambio? ¿Algún cambio tuviste también con los tutores? ¿No? Tuve mucho follón con los tutores. Se puede decir aquí que estas cosas luego se quedan en los youtubers. No, bueno, sin problema. O sea, tuve mucha dificultad, sobre todo en el cambio. O sea, cuando hice ese cambio y se me ocurrió hacer un estudio sobre Beethoven, una psicobiografía que aquí en España no se sabe lo que es, pues no había ningún profesor que me pudiera acompañar en el camino. ¿Qué es esto de la psicobiografía, así como concepto? Esto de indagar en la personalidad, de a ver... Claro, sí, es un método que te permite indagar en la personalidad de un sujeto, más allá de los diagnósticos. O sea, no se trata de hacer un diagnóstico, no es una patobiografía, que hay personas que dicen, claro, entonces, ahora que has estudiado Beethoven ¿estaba loco o no estaba loco? Y no es eso lo que estudia la psicobiografía. Curioso. ¿En la carrera lo llegaste a estudiar? No, para nada. No, es que de hecho yo estuve 2 o 3 semanas buscando en libros de metodología hasta que encontré cómo hacer lo que yo quería hacer. Que era meterme ahí en esa psique, ¿no? Del compositor. Qué bien. Tuviste una carrera entera de psicología, pero no tenías que hacer la tesis sobre algo que no habías estudiado en la carrera. Sí. Y ahora estos temas los estás aplicando en tus clases. Sí, estoy intentando meterlo además en máster, ya a nivel de máster, para que los alumnos, sobre todo los alumnos que hacen psicología general sanitaria, que se llama ahora, o sea, igual que la psicología clínica es parecido, ¿no? Sí. Pues que sepan que eso puede servirles de herramienta, de hecho. Es decir, para mí la psicobiografía, aparte de otras cosas que la propia literatura científica dice, creo que aporta
se nos engrandece, vamos a decir, la empatía, ¿no? Las personas que hacemos este tipo de métodos. Porque, claro, a priori yo cuando leía cosas de Beethoven juzgaba mucho, hacía muchas críticas, ¿no? Decía, este hombre es un hipocondríaco, ¿no? Está todo el día hablando de enfermedades, por ejemplo. Pero cuando continuaba leyendo, entendía el contexto, entendía en qué situaciones sucedía y en cuáles no, empezaba ¿no? a ser un poco más tolerante y menos juiciosa. Claro, qué curioso. Aquí lo tenemos. A ver, psicobiografía. Acabaste en Beethoven, pero estos amigos toledanos que tenemos aquí muchos, cuéntanos algún secretillo que empezaste a tirar por algún perfil así más ligado a Toledo, ¿no? A ver. Sí, cuando acababa de hecho la carrera, yo quise estudiar a Juana de Castilla, la famosa Juana la loca, pobre mía, ¿no? Sí, empecé, o sea, mi idea era, bueno, comprobar si verdaderamente estaba loca o no estaba loca. Curioso. Yo creo que en el fondo, y me ha pasado con Beethoven, me da la sensación que lo que estoy tratando de hacer es defender a personas que pienso que han sido injustamente tratadas, ¿no? Por la historia. Sí. Ajá. Sí. Así que con Juana empecé, que era toledana. Bueno, pues ahí lo tienes un poco pendiente, ¿o no? Pues sí, está ahí, sí. Es posible que salga como publicación en algún momento, pero sí, ahí está. Qué bueno. Bueno, entonces, psicología, hemos empezado casi por el final con lo de la tesis, pero sí que tenías claro que tenías que estudiar psicología, ¿o qué? Sí, desde muy pequeña. O sea, mis dos grandes pasiones eran la música y la psicología. Y bueno, estoy muy contenta porque de hecho hago las dos en paralelo, ¿no? Todo lo que puedo. Pero sí, la psicología era algo que me fascinaba, tenía un interés brutal por la persona. Y lo de dedicarte a la investigación, cuando empezabas a estudiar psicología, ¿tú eras la típica que te imaginabas tu clínica y tal? No. Curioso. No, de hecho, una de las áreas que más me llamaba la atención era la publicidad. Era haberme metido como psicóloga en la publicidad, me parecía eso muy llamativo. Pero claro, en la propia facultad donde yo estaba, la Universidad CEU San Pablo, tendía bastante a la psicología clínica, ¿no? Nos daban mucho de psicología clínica. Claro. Y bueno, a mí me empezó a llamar la atención la psicopatología. Y esa primera tesis, de hecho, tenía que ver con un trastorno de personalidad. Claro, sí. Era más psicopatología. Empecé, hice psicoterapia unos años, pero no me convence vamos a decir, el estilo tradicional de psicoterapia. Entonces lo interrumpí y estoy dando vueltas, ¿sabes qué hago? Uy, qué buena. Venga, Beethoven, aterrizamos. Venga. ¿Por qué este hombre? ¿Por qué este hombre? Esa es la gran pregunta. Yo siempre cuento, y además lo digo, y está puesto en la introducción, que, claro, después de abandonar esa primera tesis, llevaba 3-4 meses solo, estuve casi un año tratando de encontrar el gran tema, ¿no? Ese tema que a mí me levantase todas las mañanas motivada y alegre. Y no había forma de encontrar el tema. Y de repente empezó a sonar una vocecilla en la cabeza, y de verdad que es literal, que decía, oye, ¿y por qué no estudias a Beethoven? Y claro, yo, qué tontería, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Yo pensaba sobre todo en mi departamento, en la universidad, bueno, pues la psicología entendida, sobre todo en España, como una ciencia de la salud muy rígida, muy... Digo, esto no me lo va a aceptar nadie, ¿no? Pero claro, esa voz seguía. Dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y entonces me lo planteé un poco, así es como busqué la psicobiografía, la encontré y me pareció un fantástico proyecto. Y luego lo aprobaron, o sea, me sorprendió porque de hecho lo aprobaron con mucha facilidad, les pareció muy interesante. Esa vocecilla, hay que ver dónde salía. He visto que los agradecimientos, son unos agradecimientos también, como todo, fuera de lo normal, como que te playas ahí, te acuerdas de profesores y tal. Esa vocecilla tiene que ser de algo, de alguna conversación, de alguien que en algún momento... Yo pienso, bueno, hay muchas cosas que se pueden rescatar y ponernos a pensar. Yo sé, esto me lo cuenta mi madre, ¿no? Que ella dice que cuando estaba embarazada de mí escuchaba mucha música clásica, ¿no? Entonces ahí a lo mejor Beethoven ya empezó a entrar. Bueno. Y luego lo que decía antes, ¿no? Ese interés que tengo yo por ir más allá del diagnóstico, del juicio principal, ¿no? Por irme al fondo de la persona y encontrar a esta mujer, a Juana, que me parecía que no estaba... ubicada donde tenía que estar, a lo mejor no estaba tan loca, ¿no? Y con Beethoven lo mismo, en realidad. De Beethoven se tiene una imagen, es un mito, es un señor alejado de la sociedad, es alguien asocial, atormentado, ¿no? Esta es la idea que se tiene, y yo sospechaba que no podía ser así. Pero esto lo he pensado un poco después. Yo seguí la vocecilla, y años después, un poco conociéndome más, porque este trabajo me ha ayudado a conocerme muchísimo, lo tengo que decir, he hecho estas conclusiones. Vale. Sí. Hablarnos un poco más del libro, de la tesis. Como yo tengo experiencia, claro, yo en mi caso, hacer una tesis era muy fácil porque te coges un caso de estudio, unos datos, unas encuestas y tal,
pero aquí la información de dónde la sacas, porque claro, si ya el tema no lo estudiabas en la carrera y es un campo, la psicología de Beethoven, que era difícil de encontrar, ¿algún viaje te pegaste o qué? A ver. Bueno, a ver, Sí, he de confesar que cuando tomé la decisión de que iba a hacer la psicobiografía de Beethoven, la primera idea que se me vino a la cabeza, la primera imagen, fue mía con una maleta en un aeropuerto, ¿no? Ajá. Digo, voy a viajar, o sea, claro. me parece el gran plan, ¿no? El gran proyecto. Y bueno, y de hecho, claro, viajé a Bonn, que es donde nació Beethoven. Ya he viajado 3 veces allí, en una de esas ocasiones estuve varios meses en la casa de Beethoven, me he paseado Viena, por supuestísimo, que es la ciudad que le acogió y bueno, pues estuvo hasta el final de sus días allí. He estado en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 2 centros de investigación de Beethoven muy prestigiosos, o sea, me he movido muchísimo para poder rescatar todas las fuentes posibles. Un tema técnico que claro que alguno no vea, y esta chica tiene allí una cuenta corriente, ¿no? Dirán los padres, ¿cómo te lo has ido montando? Un poco para esta gente que investiga para poder tener esas estancias. Claro, las universidades tienen sus convocatorias, ¿no? Entonces todos los años te llegaba siempre un email diciendo, bueno, se abre la convocatoria para profesores, para poder viajar, para poder investigar, y yo me cogía todas las que podía, claro. Sí, porque si no, era imposible viajar a esos destinos con mi bolsillo. Sí, no, es que luego esas convocatorias como te descuides se quedan desiertas, ¿eh? Efectivamente, eso es otro detalle que claro. Hablando a posteriori además con el antiguo rector de la universidad me decía, Abigail, qué bien lo has hecho, porque muchas veces la gente no lo pide y ese dinero se queda ahí y nadie lo aprovecha. Entonces, bueno, enhorabuena por solicitar y solicitar y solicitar. Que bueno, pues esto queda, para luego alguno que ponga el ejemplo. Un poco a lo del libro. La tesis, páginas, ¿recuerdas las que tiene la tesis? 500, en torno, sí. Vale. Es un número muy grande. ¿Esas 500 cómo acaba un poco en...? En 186 o 200. Sí. Bueno, porque es una... Un trabajo largo posterior. Ahí hablas es una de transformación. ¿Un es menos. En la escritura fueron 6 o 7 meses solamente, porque bueno, lo tenía muy fresco. Yo había defendido la tesis el día de su cumpleaños, el día de cumpleaños de Beethoven, de sus 250 años, diciembre de 2020, en plena pandemia, lo hice online. Fue todo un reto de defensa doctoral. Y en enero, según entramos en 2021, yo tenía todo aquí en la cabeza y dije, tengo que escribirlo ahora. Y gracias a eso pues fueron 6 meses. Claro. Viendo el estilo del libro, que te diriges como muy de tú al lector, así no está escrita la tesis doctoral. Claro. Tiene mucha biografía, que eso sí que lo has ido cogiendo de la tesis doctoral. El tono recuerda un poco a ese canal de YouTube que hemos avisado. ¿El canal de YouTube cuándo empezó? ¿Antes de defender la tesis? ¿O? No, igual, en enero de 2021 me ¿Fue como a la vez? Lo hice a la vez en paralelo, sí. ¿Lo viste como igual, no? ¿Lo tenías tú en la cabeza? Esto lo tengo que ir sacando por un libro. Lo tenía en la cabeza porque, claro, yo después de hacer esta tesis, es una tesis que para mí ha sido apasionante. O sea, para mí esto ha sido la gran aventura de mi vida, ¿no? Estos 4 años. O sea, que estoy muy contenta de haber parado ese otro proyecto y haber estado un año pensando. Qué guay. Sí, pero bueno... Sí, normalmente la gente de la tesis a veces se me está enquistando y tal. A ver, pues tenía tratamiento de... Yo tenía dificultades, claro, pero dificultades que yo las podía... Sí, ¿no? Y que aunque hubiese verdaderas dificultades, yo tenía el objetivo tan claro y era tanto el entusiasmo que yo experimentaba, ¿no? con Beethoven, que bueno, no me importaba, ¿no? Me daba igual. Y es verdad que he conocido tanto de él, ¿no? Lo he pasado tan bien, lo he disfrutado, que me parece que es tan útil además, sobre todo es verdad que para músicos, ¿no? Pero me da igual, para historiadores o para gente que le gusta sin más, ¿no? La música, los compositores, la psicología, que lo tenía que contar. El problema de las tesis es que se quedan muchas veces en la comunidad científica, ¿no? En entornos académicos y hay verdaderas maravillas que luego la gente de a pie no conoce nunca. Y yo necesitaba contarlo. Claro, esos artículos científicos con JCR y tal, todo eso está muy bien, muy prestigioso, pero los tiempos que corren, si te quieres acercar a tus alumnos, a los jóvenes... Sí. Así que empecé ese canal de YouTube y a la vez, digamos, escribiendo a ratitos las ideas que me venían, ¿no? Para el libro. Qué bien, ¿no? Al final, hasta con la vena comunicadora que también... ¿Sabías que la tenías? Tú has sido así timidilla siempre, ¿no? Un poco. Yo he sido muy tímida, es verdad, pero con el paso del tiempo tengo que agradecer mucho también a mis profesores de la universidad, porque ellos veían algo que yo no veía y decían, no, mira, te tienes que lanzar más, tienes que salir. Cuando hagamos una actividad esta de role-playing que hacemos mucho los psicólogos, ¿no? Hacemos nuestros teatritos, tienes que salir. Y yo, no sé. Y entonces en algunas ocasiones, de hecho, me miraban, ¿no? Y esperaban, ¿quién quiere salir? Y me miraban. Yo,
yo, y salía, ¿no? Entonces, poco a poco, es verdad que fui ganando confianza y ya, por supuesto, el hecho de ponerme allí a dar clase. Qué bien. Claro, sí, sí, sí. Vuelvo a lo de la información. Tú te plantas, por ejemplo, ahí en Bonn y demás, que esto no voy a consultar artículos de periódicos, porque esto no está en los periódicos. ¿Dónde has ido a coger información? ¿Salías ya de aquí con la tarea hecha o fue más plantarte en el aeropuerto y decir para dónde? Salí con la tarea hecha. O sea, yo hice, bueno, no se me ocurría de qué forma acceder a las verdaderas fuentes, ¿no? A las que eran fidedignas, porque si nos ponemos a buscar en Google Beethoven sale tanto que no tenemos vida para leerlo, ¿no? Aquí lo importante era que para hacer un trabajo de estas características había que escoger las fuentes fidedignas, ¿no? Las de verdad, digamos. Entonces lo que hice fue lanzar un mismo mensaje a todos estos centros de investigación de Estados Unidos, pues en San José, California, en Boston, también allí en Massachusetts, en Bonn, en fin, a varios. Los gurús un poco de ese tema. Sí, lancé el mismo mensaje, dije yo quiero hacer un estudio sobre su personalidad, qué tengo que leer y qué no tengo que leer, ¿no? Y bueno, pues todos fueron muy amables, eso también hay que decirlo, ¿no? Todos estos centros estaban encantados de que yo me sumergiera en este tema y me mandaron unas grandes explicaciones de esto sí, por esto y por esto no, y yo lo que hice fue recoger todos esos contenidos y buscar las coincidencias, en fin, dónde estaban las fortalezas y demás, y ya de ahí hacer mi propia selección. Qué curioso. Sí. Esto de indagar la personalidad, que has dicho que en una carrera que en España no lo estudiaste, en otros países sí que está metido ya un poco en los planes de estudio, has ido viendo. ¿Les llamaba la atención cuando te ibas con esto? Igual que te ha pasado. Claro, hay que aclarar, la psicología de la personalidad se estudia, es decir, los modelos, las teorías de personalidad sí se estudian. Lo que no se hace hincapié es en los métodos de estudio de la personalidad, especialmente ideográficos, o sea, los que van al sujeto, al 1, ¿no? al N1, digamos, N igual a 1. Pero la psicobiografía como tal en España no se conoce. Yo cuando buscaba, bueno, pues si había alguien que lo había hecho, me salían 3 o 4 y cuando yo me metía realmente a ver qué habían escrito eran o patobiografías o realmente no eran psicobiografías, eran más bien una especie de biografía con un poquito de contenido social extra, ¿no? Qué bueno. Entonces sí que en otros países se hace mucho más. En Estados Unidos, o sea, yo me fui a Estados Unidos a formarme en psicobiografía, porque nadie sabía aquí, nadie me podía enseñar. Entonces contacté con un psicobiógrafo muy prolífico de Oregón, de allí del oeste, y me acogió y estuve un mes con él formándome en este método. ¿Él tenía ya hecho este análisis con otros personajes? Sí, además él es muy buen escritor. Tiene varios libros. Beethoven está libre, ¿cómo es eso, no? Claro, yo le dije, yo quiero hacer de Beethoven estupendo. Tenemos aquí una erudita, claro. Eso es. Es más, él mismo me decía, ojo que Beethoven... Igual es complicado, porque claro, él sus psicobiografías las hacía sobre escritores, es decir, que había mucho escrito de los propios autores, ¿no? Pero claro, te vas a meter con un compositor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Me decía, y yo pensaba, no, pero explícamelo tú, si eres un psicobiógrafo, ¿no? Entonces, bueno, me orientó bastante a ver qué cogía, qué no, cómo lo hacía. Vale, porque, claro, los que somos un poco de a pie dicen, claro, la psicología de un músico se conoce a través de su música. A lo mejor una quinta sinfonía, sí, pero ni de broma. Quiero decir, al final es solo un apéndice más de su vida. Tú has tenido que ir a esos documentos, esas cartas. Es solo una parte, o sea, la música, evidentemente la música nos da información, pero también hay que recordar que la música de Beethoven es su trabajo. Es decir, Beethoven no se está desahogando en la música. La gente piensa, no, la quinta sinfonía, no sé si los acordes de la quinta la tienes, ¿los tienes? Sí. Eso es, ¿no? Claro, uno puede pensar, bueno, es que Beethoven estaba atormentado, es que no hay más que escuchar la quinta. Eso me lo decían, además. Eso me lo decían, si ya se conoce cómo era. No es que el eso no, pero... Claro, eso al final es una fuente más de información. Pero, como digo, hay que ponerlo en un contexto y es que es su trabajo, por tanto, él eso se lo piensa. O sea, lo que hace no lo hace de forma espontánea y ya está. Para eso están, de hecho, los cuadernos con todas las partituras, esos borradores donde se ve las correcciones que hace, probaturas que hace, cambia, pues a lo mejor pone un violín como solista y luego dice, no, el violín, no, voy a poner el piano mejor. O sea, se lo piensa mucho, mucho lo que hace, no es tan al tuntún. Entonces, bueno, hay que combinar, obviamente, con otras fuentes, no solo con la música. Claro, pero incluso analizando cómo ha tratado la música, esas correcciones y tal, ¿eso has tenido acceso también? ¿Has visto partituras? Sí, he tenido acceso, lo que pasa es que yo no me he metido demasiado en su música. Ajá. Porque
de eso ya hay mucha gente que analiza su música. Lo que sí, he entrevistado a musicólogos y lo metí además en la tesis como una cosa extra que la psicografía no hace, pero bueno, me parecía poner ahí un panel de expertos que se llama, y investigué y entrevisté a estas personas, les soltaba yo ahí algunas pinceladitas psicológicas a ver si les encajaba con lo que ellos habían visto musicalmente, ¿no? Y bueno, pues ahí también les traje algunas ideas. Pero luego, al hilo de lo que me estás diciendo, quiero desmentir una cosa, porque claro, es muy típico, ¿no? esta imagen de las partituras de Beethoven tremendamente caóticas, ¿no? Y todo el mundo dice, no, es que hay gente que desastre, ¿no? Si es que no hay más que los tacones, ¿no? Y Mozart, no, Mozart era todo limpio, era una cosa maravillosa, le brotaba y pum, lo ponía. No, lo que pasaba es que en la época de Beethoven se empieza ya a reconocer al artista de otra manera y se empieza a recopilar y a guardar los borradores. En la época de Mozart no tenemos tantos borradores como simplemente ya las ediciones limpias. Entonces, porque claro, nos pensamos que Mozart era brillantísimo y Beethoven no es que le esté defendiendo a Beethoven, pero es que esa es la verdad. O sea, Mozart también garabateaba. Vale. Sí. Queda claro que como es un tema muy de psicología, no lo has metido mucho con la música, a pesar de que te entusiasma, pero sí que a lo mejor en distintas épocas de la vida, por ejemplo, el himno de la alegría que todos conocemos, le pilló en una etapa de su vida que él estaba alegre, por ejemplo, claro, algo que uno puede pensar. El tema de equiparar o tratar de ver esa... no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, que vayan un poco a la par las composiciones con su estado anímico, con su vida, pues no es nada fácil, porque en muchos de sus borradores no hay fechas, hay muchas obras que las está haciendo a la par, y además son obras de estilos muy distintos o de humores muy distintos. Y en el caso del himno de la alegría que dices, que bueno, sería el poema, ¿no? La oda a la alegría de Schiller, que luego él la introduce en una sinfonía, primera vez que mete un coro en una sinfonía, lo descubre cuando es muy joven, pero sin embargo termina de componerlo cuando es muy mayor. Está prácticamente 30 años haciendo esa partitura. Entonces, ¿cómo relacionas? No puedes decir, la termina ahora que está contento, ¿no? Lleva 30 años buscando cómo narices meter ese poema que para él significa tanto en una sinfonía. Y de hecho lo introduce en la sinfonía, es claro, una innovación grandísima porque es el primer coro. Y luego él medio se arrepiente, hay alguna carta por ahí que dice, a lo mejor no tenía que haber metido el coro, pero triunfó de tal manera que claro, lo dejó. Qué bueno. Esto de estudiar de esta manera un personaje musical, que lo llevas escuchando desde que estás en el vientre de tu madre, claro, tú ahora cuando escuchas una pieza de Beethoven, el hecho de haberlo estudiado tanto su personaje, ¿te ayuda a conocerlo mejor, su trabajo? Bueno, la experiencia que me ha sucedido, porque yo reconozco que yo no conozco toda la música de Beethoven, no necesito conocer toda la música de Beethoven porque yo me he dedicado a leer diarios, cartas, bueno, muchísimos documentos. Pero lo que sí he experimentado es que en algunas ocasiones yo he encendido la radio clásica o clásica FM y he reconocido que era Beethoven. Y digo, pues yo esto no lo he oído nunca, pero es que parece Beethoven. Y efectivamente, ¿no? Luego el locutor, bueno, estábamos escuchando el concierto número 7, ¿no? Sí, impresionante eso. Es así, porque lo estás dejando muy claro, no te has vuelto una fan de la música de Beethoven, no te ponían Beethoven de fondo escribiendo la tesis, por ejemplo. Pues alguna vez. Lo he hecho con el libro. Con el libro sí me lo he puesto, porque ya era una cosa un poco más sencilla, ¿no? Ya fluía de otra forma y entonces me ponía la música de fondo. Pero no necesariamente durante la tesis, aunque he estudiado cosas de su música, ojo, que parece que no sé nada, pero claro, no era mi foco. Mi foco eran las cartas, el diario, los cuadernos de conversación. Los cuadernos de conversación son los documentos que se han recogido de los cuadernitos que Beethoven se llevaba pues, a las tabernas, normalmente, o cuando venía gente a casa que él ya no apenas podía oír, pero quería seguir socializando, entonces le pedía a la gente que se lo escribiera. Tenemos todo eso recogido. Son como los WhatsApps, ¿no? Todos coleccionados en varios volúmenes. Se están todavía traduciendo. Joder, es que se me ocurren muchas curiosidades. A día de hoy, personas allí en Bono, donde sea, que digan, yo soy descendiente de Beethoven, no sé, nada, así, fíjate que esas cosas se pierdan, no. Tú has llegado ahí y nadie se ha puesto una medallita, en España esas cosas sí que no gustan. Sí, seguramente. No, lo que sí que me pasó, bueno, como curiosidad, esto ella no lo va a entender porque no habla español, pues lo verá en algún momento, pero lo que sí me pasó es que cuando llegué a la casa de Beethoven noté, o
los alemanes, ¿no? Sobre todo es lo que me pasó con los alemanes. Noté un poquito de sentido como que se sentían invadidos, digamos, ¿no? Cuidamos que venía una psicóloga aquí a meterse en nuestro mundo, a hablar de nuestro Beethoven, ¿no? Era un poco... Bueno, hubo gente muy, muy agradable, pero tuve una experiencia con una mujer que me miraba un poco, ¿no? Y siempre me decía, pero ¿y tú sabes alemán? Porque si no sabes alemán no puedes hacer esto. Y yo, bueno, no, siempre un poco así. O le hice la entrevista, recuerdo que le hice la entrevista como una de las expertas, porque era verdaderamente una experta, y se ponía muy defensiva, ¿no? Me decía, ¿y esto para qué me lo preguntas? ¿Qué sentido tiene? Y yo, bueno, tiene un sentido, tiene un sentido. Claro. Me ponía muy contra las cuerdas. Y tal, y dice, oye, esta que viene y tal, con cara de niña buena, pero así. O sea, que en algunas situaciones sí que me han... Bueno, se han sentido un poquito a lo mejor amenazados, pero bueno, no tiene ningún sentido al final. Son áreas distintas que lo que buscan es complementar y ampliar conocimiento, ¿no? Claro, eso es, porque al final ninguna lógica, ¿no? El que dice que es un experto de Beethoven siempre lo va a asociar al tema musical, esa claro. es un poco la clave. Tú te buscas tu propia guía, no tienes que mirar ni a un lado ni a otro porque vas a seguir... Claro, este libro no es una biografía, yo no hablo de su vida cronológicamente, por eso están los grandes biógrafos que he conocido, por cierto, que son maravillosos. De su música hay músicos espléndidos que pueden escribir mucho mejor, directores de orquesta, pero yo soy la psicóloga que se ha metido en la cabeza de Beethoven, ahí no he conocido a nadie que lo haya hecho. De momento, no sé, a lo mejor ahora sale alguien, pero yo no he encontrado. Qué bien, qué bien. Oye, ahora tenemos un ratito para que nos firmes. Sí, a mí iba a hacer el primero, bueno, no dejo a los demás que no tengo prisa. Pero, aquí mismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo del... Pues creo que me han puesto una mesita en el jardín, me han dicho, ¿sí? Puede ser, ¿no? Que se ha quedado la mesa afuera. Aquí, como ya alguna bueno, vez como tenéis, queráis. Me quedo aquí. Este entorno y tal, venga. Sí. ¿Me quedo? ¿Te parece? Sí, porque aquí hay escaloncito o algo. Bueno, hay lampitas. Vale, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Más grande teneros aquí.